meditando en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, la palabra del Señor en el libro de Hebreos, en el capítulo 2. Hebreos es un libro que es un poco profundo y en realidad no se sabe quién es el autor directo. Unos dicen que es Pablo, pero en realidad no está tan clara. Hay indicios que sí y también indicios que no. Bien, de todas maneras, es un libro muy profundo y tiene grandes verdades en la fe de nuestra vida cristiana. Gloria al Señor. Dice 2, 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo? Es una buena pregunta. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos ha confirmado por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Gloria al Señor, ¿no? ¿Cómo fue anunciado este mensaje? A través de los que lo oyeron. Pero en realidad, toda la historia que nosotros conocemos de muchos pueblos han sido transmitidos de forma oral. La misma filosofía de los griegos hasta el siglo VI, nadie escribía a nadie, nada. Todo era una repetición de forma oral. Parece que la Ilíada y la Odisea, no, por Homero, más tarde Hesíodo, ya comienzan a tener algunos escritos y comienza la filosofía antropológica a tener algunos escritos. Así que no nos llame la atención. Algunos se quejan del cristianismo, pero nosotros estamos en la misma situación que está todo el mundo en cuanto a la historia, en cuanto a los orígenes, en cuanto al desarrollo social de los pueblos. La iglesia, la Biblia no está fuera del contexto intelectual que las otras muchas teorías. Así que estamos muy contentos por estas verdades, ¿no? El libro de los Hebreos sostiene que Jesús nos ofrece una salvación muy grande, ¿no? Y esta salvación anteriormente fue ofrecida en el Antiguo Testamento, dice el libro hebreo, por los ángeles. Y el que rechaza esta salvación merece un castigo más grande que el que rechaza la del Antiguo Testamento, porque hay dos testamentos. El testamento del pacto del Sinaí a través de los mandamientos apodícticos y casuísticos, y el pacto del Calvario a través del Evangelio. Nosotros no estamos en el primer pacto. Eso es lo que la gente no entiende, porque no ha tenido ese proceso de transferencia, no entiende el proceso de transferencia de la ley a la gracia. Ese es el kit y el problema de todo el embrollo que la gente se hace en cuanto a la Biblia, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dice la palabra de Dios, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, la cual fue anunciada en el Sinaí, pero por los ángeles, dice el libro de Hebreos, ¿no? Ahora, en el Nuevo Testamento lo anunció el mismo Cristo. Lo uno fue dado en la ley, pero ahora tenemos dado en la gracia. Así que el escritor a los Hebreos hace ver
que aquellos transgresores de la ley mosaica, porque hubieron transgresores de la ley mosaica, no pudieron escapar. Así que no es asunto de que yo quiero y no quiero. Los que estuvieron en esa época, los que pertenecieron a ese pacto, estaban obligados. Entonces, si ellos, que esa ley fue escrita por hombres, no ha sido pasada por alto en su transgresión, Hebreos dice, ¿cómo podemos nosotros escapar si descuidamos esta salvación tan grande que no ha sido dada en tablas de la ley, sino directamente en nuestros corazones? Así que la situación es bastante clara para poder entender. Por eso Hebreos comienza diciendo que Jesús es mayor que los profetas, porque hay algunos que decían que Jesús era un profeta. Luego que Jesús es mayor que la ley, porque algunos creen que la ley es superior. Luego dice, Jesús es mayor que Moisés, que el mismo legislador. Entonces tenemos en todo aspecto que Hebreos trata de hacer resaltar la superioridad de Cristo sobre toda criatura y sobre toda circunstancia. En realidad, desde el principio del cristianismo ha habido una pugna entre judíos y cristianos. El cristianismo, todos sabemos, nació en el seno del judaísmo. Jesús era judío y Jesús le dijo a la mujer samaritana que la salvación viene de los judíos. Cuando el Señor llamó a judíos, por supuesto, judíos de Galilea y también judíos de Judá, como fue el caso de Judas el traicionero. Pero todos eran de la etnia o de la raza de los judíos. Así que el cristianismo nace en el seno de los judíos, dentro del pueblo judío, y se desarrolló dentro de este contexto judío. Tenemos nosotros en los primeros capítulos del libro de Hechos, y sabemos nosotros que Jerusalén fue la capital de Judá, de los judíos, de la provincia sureña de Judá, de los judíos. No es Roma. Roma está en Italia y Roma siempre fue la capital de los romanos. No tiene que ver nada. Roma está en Europa y los judíos están en Medio Oriente. Ahora los italianos tienen otra raza, ¿no? La raza aria, la raza europea, y los judíos tienen la raza semita. Entonces somos diferentes. No tiene que haber confusión. La gente tiene que entender esto. Ahora también nosotros tenemos que comprender que en Cristo ni el esclavo, ni el libre, ni la mujer, ni el hombre, ni el judío, ni el gentil son diferentes, porque la valoración nueva a través del evangelio ya no tiene que ver con nuestra raza, sino con nuestra fidelidad, con nuestro amor, con nuestro servicio, con nuestro acercamiento a Dios. Son otros elementos que nos hacen muy cercanos a Cristo. Así que, ¿Jesús cumplió la ley judía? Sí. Desde su nacimiento se circuncidó, fue presentado en el templo, tuvo que pagar por su sacrificio. Su mamá tuvo que pagar su purificación como una judía que había dado a luz. Y cada vez que había una fiesta, tenían que venir
a Jerusalén. Y cada vez que había un censo, tenían que estar dentro de este movimiento social político. Así que Jesús fue un cumplidor de la ley. Por eso es que cuando él apareció en Betábara para ser bautizado y Juan reconoció la señal, se negó, le dijo, no, yo estoy para que tú me bautices a mí. Yo no debo ser bautizado por ti. Y entonces Jesús le dice, deja, tenemos que cumplir toda justicia de Dios. Él es el que ha determinado esto. Así que Jesús fue un fiel cumplidor de la ley. Lo cumplió, no de una forma tradicional, no de una forma legal, sino de una forma espiritual. Porque los fariseos lo habían torcido, lo habían hecho chueca, toda la ley. En lugar de dar libertad al hombre, lo habían esclavizado y habían puesto cargas que ni siquiera Dios había intentado ponerlas sobre su pueblo. Ese es el juicio que Cristo hace del fariseísmo. Por eso lo llevaron hasta la cruz del Calvario. Los apóstoles, aún después del derramamiento del Espíritu Santo, ellos van a orar al templo. Al templo, los apóstoles siguen al templo. En el capítulo 3, versículo 1 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. O sea, a las 3 de la tarde. Había oración a la hora tercia o la tercera hora. Había oración a las 9 de la mañana, oración a la hora sexta y también a la hora novena. Y a la hora ya final de las 6 de la tarde, pues se cerraba con un sacrificio. Los judíos eran muy religiosos en esto. Así que Jesús fue cumplidor de la ley, sí. Los apóstoles iban todavía al templo, sí. Sin embargo, el cristianismo estaba basado ya no en el pacto del Sinaí, sino en el pacto del Calvario. Esto es lo que no quiere entender la gente. Si a través de los siglos han venido estudiando la Biblia, elucubrando algunas visiones, personas exaltadas y han tratado de cambiar de una u otra forma según sus visiones particulares. Pero la Biblia dice que la fe del cristianismo es la fe de los apóstoles, lo que ellos iniciaron, lo que ellos escribieron, las escrituras que dejaron, que deben ser inalterables. A través de la historia, Dios ha movido sus elementos a las personas que ni siquiera se han dado cuenta del papel que estaban jugando en la mano del Señor. Así que hay que entender que detrás de este avance del cristianismo no es solamente la euforia, la emoción, la crisis o las vivencias de los hombres religiosos, sino la mano poderosa de Dios. La transferencia tenía que haberse dado con Pentecostés. En el capítulo 19 de Éxodo vino el primer descenso del Espíritu Santo sobre el monte que humeaba y la gente temblaba, había un terror terrible cuando el pueblo salió de Egipto y llegó al Sinaí. Ese capítulo 19 se repite en el capítulo 2 del libro de Hechos, pero de una forma diferente, porque el lugar es diferente y los pactos son diferentes. Esto es Hebreos. Esto es Hebreos. Así que la transferencia debía darse solamente en Pentecostés. Pero los judíos se aferraban a su tradición, a sus enseñanzas antiguas y desecharon el evangelio fresco de Cristo. Lo vieron demasiado simple, sin esos escondrijos que tenía
las tradiciones de los fariseos. La realidad de hoy del mundo religioso es que también nos negamos a abandonar la tradición. Y no estoy hablando de la tradición cristiana. Entendámoslo, la tradición cristiana es buena. Estoy hablando de la tradición pagana. Y nos negamos a aceptar el Evangelio de Cristo. Era necesario que se dé de una vez la transferencia y es necesario que el mundo cristiano entienda la pureza del Evangelio, pero no el entrevero, el sincretismo espiritual en el cual hemos caído, de meter santos, vírgenes, programas, festividades, costumbres que no están en la palabra del Señor. Bueno, el problema ayer fue contra el judaísmo y el problema ahora es contra el paganismo. Gracias a Dios que el mundo evangélico lo ha entendido y por eso nosotros somos gente inmovible. Somos gente que no aceptamos de ninguna manera ni por sugerencia el paganismo, porque esto es contrario al Señor y la transferencia y la visión y la renovación debería haberse entendido desde el Pentecostés y los sacerdotes no deberían haber apresado a los apóstoles, ellos se deberían haberse puesto al servicio más bien de la nueva visión, de la nueva unción, del nuevo mover de Dios. Lo único que tenían que haber hecho es ir a las escrituras, nada más, y estudiar las escrituras con una hermenéutica escritural, valga la redundancia. La segunda ley de la hermenéutica es que la Biblia se traduce sola. No necesita traductor. La Biblia se interpreta sola. Un pasaje oscuro del Antiguo Testamento lo aclara en el Nuevo. Un pasaje incomprensible del Nuevo Testamento tiene su base en el Antiguo. Por eso la segunda ley de la hermenéutica es que la Biblia se interpreta sola. No necesita libros complementarios, ni diccionarios, ni interpretaciones particulares. La Biblia se interpreta sola. Así que lejos de correr para que fulano me diga, sutano me diga, que en el siglo XIX, que en el siglo XVIII, eso no tiene sentido. En lugar de ir a los fulanos que vivieron en el siglo XVII y XVIII, vaya a los profetas, vaya a los escritores del Antiguo Testamento o tratemos de entrar en la hermenéutica del Nuevo Testamento y ahí vamos a encontrar la respuesta que tanto nos descalabra a muchos predicadores. Bueno, el fundamento, la primera expresión del cristianismo tuvo su seno en el judaísmo. No lo vamos a desconocer. Desconocer esto sería fanatismo. Y los cristianos no somos fanáticos, somos gente con mente abierta, con mente que escudriña, que busca, que no se enreda en discusiones bizantinas, sino en actitudes positivas, escudriñando las escrituras. Bien, así que el descuido de muchos creyentes. Aquí hay un descuido, por eso es que Hebreo recalca sobre el peligro de descuidar una salvación tan grande. Según de Timoteo 4:3-4 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Esa palabrita, sana doctrina, aparece una organización en los últimos años del cristianismo diciendo nosotros somos los únicos que tenemos la sana doctrina. Y cuando usted los oye, la sana doctrina no tiene que ver nada con la doctrina sana del evangelio, sino sus prejuicios de una persona controvertida, ensimismada en atavismos, en cuestiones
folclóricas, en fin, de su propio país. Así que hay que tener mucho cuidado sobre esto. Dice, sino que tienen comezón de oír. A ver, ¿quién es el que predica? Vamos a ver qué dice. Hoy qué bonito. Dice que Dios me va a dar el cielo, Dios me va a dar la tierra, que yo soy la persona más linda, que Él me ama aunque ande de cabeza como la tachuela, que a Dios no le interesa. No, 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 pues también no podemos irnos al otro extremo. Yo entiendo que las personas tienen una autoestima elevada y eso está bien. Su personalidad está equilibrada, ha llegado a una asertividad. Yo lo veo bien, yo mismo he enseñado ese tipo de conferencias. No estoy creyendo que esto esté mal de ninguna manera, pero no podemos exagerar para decir que yo soy la niña de los ojos de Dios. Pero qué curiosidad, Dios mío. Y que Dios me va a dar el mundo entero. Qué chiste, sinceramente son cosas que no están. La gente quiere oír. Eso le apasiona a la gente. Usted le lee la palabra, los hace dormir. Usted les cuenta un cuento, todo el mundo está feliz. Dice, y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La palabra concupiscencia significa un desmedido, un apetito desmedido de la carne. Hay gente que no quiere servirle al Señor definitivamente. Ha hecho su propio evangelio, ha hecho su propia interpretación y con un versículo aquí, un versículo allá, está como David con 5 piedras y los hizo bailar a todos los gigantes que se le acercaban. No es así. La palabra de Dios no puede llevarse en un zurrón o en una bolsita y de ninguna manera. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Usted ha oído las fábulas de Isop? ¿No? Entonces, nosotros sabemos lo que es una fábula. Esto no tiene que ver nada con la verdad del evangelio, que son hechos contundentes, históricos, realidades que verdaderamente sucedieron. Así que los cristianos de hoy ya no vivimos en pugna con el judaísmo, ya no. Nuestra pugna no está contra el judaísmo. Algunas personas ni se acuerdan del judaísmo. Nuestra pugna ahora está contra una vida tibia y una vida mundana espiritualmente. Esa es la pugna. Las contradicciones de las organizaciones es eso. Yo como evangelista interdenominacional me he quedado en el centro y trato de no hablar muy fuertecito porque los de la derecha se quedan medio visco y si hablo muy durito, los de la izquierda igual. Entonces hay que hablarle como para que no herir su susceptibilidad. Dice, oye, le falta. No es que nos falte, la palabra de Dios es la que es completa. Entonces, ahora el problema ya no es contra el judaísmo, ahora el problema es contra la mundanalidad y la tibieza espiritual. Y ese es un problema que sí tiene arreglo. Gracias al Señor, porque la gente entra en oración, la gente entra en ayuno, la gente asiste, comienza a estudiar la palabra y esas cositas que antes no entendía, como los de Berea, se van dando cuenta que no era así como ellos habían organizado su vida espiritual y van cambiando. Todos somos susceptibles al cambio. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Apocalipsis 3:16 lo dice abiertamente y está hablando a la 7ª iglesia que corresponde a nuestra época. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso dice la palabra del Señor. ¿Cuál es la característica de la tibieza? Esta iglesia primeramente se cree rica. La Odisea era un
un lugar verdaderamente de gente rica. Ellos fueron destruidos, ellos fueron arrasados. Y los vecinos quisieron ayudarle, pero ellos eran tan orgullosos y dijeron, no necesitamos ayuda. Estoy hablando de un hecho histórico. Ellos dijeron, no necesitamos ayuda, nosotros tenemos suficiente riqueza para levantarnos. Y se levantaron. Por eso Dios compara a la iglesia de este siglo como la iglesia, como los de la Odisea. Gente que se cree rica y de verdad. Se cuenta de una anécdota cuando Billy Graham visitó al Papa Juan XXIII y el Papa le dijo, doctor Billy Graham, como usted puede ver en el Vaticano, nosotros ahora no podemos decir no tengo oro ni plata, porque tenemos oro y tenemos plata. Así que ya no podemos decir no tengo oro ni plata, ahora tenemos oro y tenemos plata. Y Billy Graham le dijo, tienen razón, la iglesia ya no podrá decir no tengo oro ni plata, pero también la iglesia no podrá decir en el nombre de Jesús levántate, porque no tiene poder para restaurar a nadie. Ha perdido el poder. Es una iglesia que se cree rica. Nunca antes las iglesias han tenido tanto poder y tanta riqueza como hoy en día. Los predicadores ya no parecen predicadores. Los pastores ya no parecen pastores, parecen magnates, gente demasiado rica. La iglesia es rica, hay que reconocerlo. La iglesia que se cree santa y en realidad la palabra del Señor dice que de santidad no tiene ni la S minúscula, ¿no? Y creen tener la mejor visión de todos los tiempos. Hoy en día la iglesia compite con las universidades más grandes del mundo por los grandes títulos que dan. Hay títulos académicos en las iglesias, en los seminarios, igual que en las universidades. Entonces, la iglesia puede decirse, puede dar las conferencias que quiera. Hay gente que se dedica solamente a eso y yo no estoy hablando peyorativamente, yo creo que está bien. Está bien. La iglesia ha evolucionado, pero es una iglesia tibia. ¿Por qué? Porque está viviendo una terrible apostasía. La palabra apostatar significa salirse de la fe. Salirse de la fe. Y en 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Escuchando a quién? A espíritus engañadores y a doctrina de demonios, lo dice la palabra del Señor. En 2 Timoteo 4:3-4 nos explica cuál es la doctrina de demonios, ¿no? Aunque ahí en el primer capítulo nomás dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, lo que he dicho yo, ¿no? Y apartarán, aquí está el problema, apartarán de la verdad el oído, ya no queremos oír, y se volverán a las fábulas, a las fábulas. En algunos lugares a mí me han dicho, hermano, a su mensaje le falta un poco un perfil antropológico, sociológico. Yo me he sonreído, sinceramente. Me he sonreído. Y alguien todavía me dijo, hermano, usted predica mensajes todavía del siglo XX. Le digo, no, hijo. Así lo traté a un predicador. No, hijo, le digo. No, me dijo, usted no ha cambiado su tipo de mensaje. Le digo, hijo, entiende, yo predico mensajes del siglo I, no del siglo XX. Nosotros predicamos mensajes del siglo I, porque la Biblia se escribió y se predicó en el siglo I, no en el siglo XX, ni XIX, ni XXI.
Lo que ahora nosotros le hemos llevado la Biblia a la filosofía, al posmodernismo, es otra cosa. Un predicador como yo no va a entender esas cosas, ni que me hubiera hecho mi ministerio durmiendo. Yo he hecho mi ministerio trabajando y estudiando, no durmiendo. Entonces, no podemos hacernos los que no sabemos. Como digo, no podemos hacernos los suecos y andar chuecos. Cuando conocemos la verdad, todos tienen una Biblia en su casa. No necesito que Juan Crisóstomo venga a enseñármelo, porque tengo al Espíritu Santo que me ha dicho que estará conmigo hasta el fin del mundo. Así que no tengo ningún problema si Crisóstomo no viene a enseñarme algo mejor que él, el poder del Espíritu Santo de Dios, que es real. Así que para el libro de Hebreos, la salvación de Cristo, el segundo pacto, es muy grande. Y en Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Una salvación de tal dignidad que tuvo su origen, ¿dónde? En la palabra, ¿de quién? De Jesús. Este es el evangelio del Señor. Este es el evangelio no de Pedro. Hay evangelios apócrifos. Tomás, Pedro, Judas, han escrito, Santiago, han escrito sus evangelios apócrifos. Yo los he leído. Es una expresión fantasiosa de la realidad de la persona de Jesús. Nosotros tenemos el mensaje de Jesús sin fantasía ni pinceladas de vislumbramiento. Jesús nunca hizo eso. Cuando la gente lo buscaba porque quería ver señales, se iba. Él no tenía interés de ilusionar a nadie. Él lo que tenía interés es de salvar a todos. Ese era su interés del Señor. Luego nos llegó a nosotros, nos ha llegado a nosotros con la garantía de los que habían escuchado de él. Han escuchado de él, y no nos quebremos la cabeza, porque las primeras enseñanzas de los grandes maestros han sido en forma oral. Los mismos judíos enseñaban a los niños en la ley oral porque no sabían escribir, y luego entraban en la ley escrita cuando ya eran capaces de escribir. Todas las tradiciones, todas las enseñanzas, todas las filosofías vienen de forma oral. Ni los griegos tienen escritos tan grandes. Ya digo, los libros más antiguos tenemos ahí a Homero y su Ilíada. Más anterior no ha habido. La escuela socrática, presocrática, la escuela platónica. Bueno, Aristóteles ya comenzó a hacer su fundamento, ¿no? Con la mayéutica, con la lógica aristotélica, en fin. Entonces, no nos llame la atención. Dice, al mismo tiempo que Dios mismo adjuntaba a su propio testimonio. O sea, Dios, conforme los pastores de la época primaria iban predicando, él iba confirmando ¿con qué? Con las señales y milagros y muchas obras poderosas. Eso es lo que dice el libro de Marcos en el capítulo 16 y los últimos versículos. Y ellos salieron a predicar y las señales les seguían conforme ellos predicaban la palabra, ¿no? Marcos 1:20, saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguía. El tiempo de los milagros no ha pasado. La conversión sigue siendo uno de los milagros más latentes, más claros, más urgentes, más necesarios. Y la gente puede convertir su alma en cualquier rincón de este planeta. En el nombre de Jesús, la transformación es una realidad hoy.
no ayer ni mañana, porque la fe no funciona en los tiempos pretéritos ni futuros. La fe funciona en el tiempo presente, en el tiempo de hoy. Así que dice, y dándonos una participación del Espíritu Santo de acuerdo a su voluntad. Voy terminando ya. Hechos 1:8, Jesús les dijo, pero recibiréis poder a los apóstoles cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, la pregunta, que es un enfrentamiento a nuestro comportamiento espiritual, ¿cómo escaparemos? Ese es el quid del asunto. Si descuidamos, gracias a Dios que hay gente que cuida su salvación, porque esta salvación le ha costado la vida a Jesús. No se lo ha regalado desde una ágora, no se lo ha regalado desde un salón de clase, no es corolario de una investigación, no es un postulado del Señor, es la palabra de Dios que lo ha traído desde el cielo. Romanos 2:16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo. Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al evangelio. Los judíos serán juzgados por la ley. Los hombres sin ley, los gentiles que no han escuchado el evangelio, serán juzgados por su conciencia. Y nosotros, la era cristiana, será juzgada por el evangelio. Ahí están las tres expresiones del juicio de Dios. Hebreos 10:28-31, estoy terminando, dice, ¿no? Mire, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Esto era lo que se daba en el tiempo de la ley. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de la gracia? Cuánto más si los que quebrantaron la ley fueron muertos irremisiblemente, cuanto más los que pisotean la sangre del pacto de Cristo. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez él juzgará a su pueblo. Y el versículo 31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso algunas personas dicen, Dios es amor. Sí, la Biblia lo dice. Ese es uno de sus grandes atributos comunicables. Dios es amor. Y por ese amor que es su propia naturaleza, Él nos ha salvado. Gracias al Señor. Así que hay que cuidar la salvación que el Señor nos ha dado. Romanos 2:16 dice que Él juzgará a los hombres por el secreto conforme al evangelio. Entonces, a través de este pasaje, la palabra de Dios nos exhorta a tomar en serio el camino de la salvación, el camino de la fe, el que nos encontramos por gracia y amor divino. Dios nos bendiga. No estamos fuera de su bendición. Todos los que creemos al Señor estamos bien. Gracias a Dios. Nos hemos aferrado a la verdad. Creemos en esta verdad. Tratamos de vivir esta verdad. Somos sinceros en esta verdad. Y yo creo que Dios sabe las más grandes intenciones de nuestro corazón. Dios nos bendiga. Dios